La casa de Aranberry, la mansión maldita de Monterrey. Cada ciudad tiene lugares que parecen estar malditos, sitios donde las paredes guardan más que polvo y ruinas, guardan recuerdos, gritos y tragedias que jamás se olvidan. En Monterrey, Nuevo León, existe una casa que se ha convertido en leyenda, la casa de Aranberry, una construcción antigua que, detrás de sus ventanas oscuras, esconde una historia de dolor, de sangre y de fantasmas que, según muchos, siguen deambulando en su interior. Hoy conoceremos a detalle su historia, sus orígenes, los testimonios que la rodean y las posibles explicaciones de por qué hasta el día de hoy, la casa de Aranberry sigue siendo uno de los lugares más temidos de México. La casa de Aranberry fue construida a principios del siglo XX, cuando Monterrey era una ciudad en plena transformación. El auge industrial y el comercio con Estados Unidos permitieron a familias adineradas levantar mansiones de cantera y ladrillo en las principales calles de la ciudad. La casona se levantó en la calle Aranberry, una de las más transitadas y reconocidas del centro. Con su arquitectura sobria, altos ventanales y balcones de hierro, se convirtió en símbolo de estatus. Sus muros, que alguna vez brillaron con frescura, terminarían más tarde convertidos en escenario de horror. El inmueble perteneció a familias acomodadas que disfrutaban de lujos en un Monterrey que crecía rápidamente. Nadie en aquel entonces hubiera imaginado que la casona se convertiría en sinónimo de desgracia. Fue a inicios de los años 70 cuando la tragedia ocurrió. La historia más difundida asegura que una familia, conformada por madre e hija, fueron brutalmente asesinadas dentro de la casa. Se trató de un asalto que, según los reportes de la época, salió terriblemente mal. Los agresores entraron con la intención de robar, pero fueron descubiertos por las habitantes. Lo que debió haber sido un atraco, se convirtió en un baño de sangre. Las mujeres fueron atacadas con armas punzocortantes, y según los diarios de Monterrey, los cuerpos fueron encontrados con señales de violencia atroz. Los vecinos aseguraron haber escuchado gritos y golpes que se prolongaron durante la madrugada. Cuando la policía llegó ya era demasiado tarde. El crimen impactó profundamente a la ciudad. La violencia de aquel asesinato resonó como un eco que nunca se borró, y desde entonces la casona pasó de ser un hogar elegante a un espacio temido y abandonado. Tras la tragedia, la casa fue cerrada. Durante un tiempo estuvo custodiada, pero pronto cayó en el olvido. Con los años, sus ventanas fueron cubiertas por la maleza, sus puertas se oxidaron y sus muros comenzaron a agrietarse. Pero no quedó en silencio. Pronto comenzaron los rumores. Vecinos decían escuchar lamentos femeninos en las noches, como si las víctimas aún pidieran ayuda. Otros aseguraban ver sombras asomarse desde los balcones, aunque la casa estaba deshabitada. Así nació la leyenda. La casa de Aranberry no era solo un inmueble abandonado, era un sitio embrujado, donde el pasado se niega a morir. Te cuento algunas anécdotas. Yo crecí en la colonia y recuerdo perfectamente lo que pasó. Después del crimen, la casa quedó maldita. Había noches en que se escuchaban portazos, y créame, toda la cuadra lo escuchaba. A veces eran las 3 de la mañana, otras veces cerca del amanecer, pero siempre el mismo ruido. Cuando era niña, pasábamos corriendo frente a esa casa. Todos decíamos lo mismo, que si mirabas a la ventana de arriba, ibas a ver a una mujer vestida de blanco. No sé si era sugestión, pero yo juro que más de una vez vi una figura mirándome.
Entramos un grupo de amigos una noche, nada más para ver si era cierto. Adentro estaba oscuro y el aire se sentía pesado, como si faltara oxígeno. En un cuarto escuchamos pasos, clarito, pasos que se acercaban. Cuando apuntamos con la linterna, no había nadie. Salimos corriendo. Con el tiempo, la casa de Aranberry se convirtió en parada obligada para los jóvenes que buscaban probar su valentía. Se contaban historias de sangre fresca apareciendo en las paredes, de objetos que se movían solos, e incluso de personas que aseguraban haber sido empujadas por una fuerza invisible. Algunos decían que la casa era un portal al más allá, que la violencia del crimen abrió una herida en la realidad que jamás pudo cerrarse. Otros aseguraban que los asesinos jamás fueron castigados adecuadamente, y que por eso las almas de las víctimas claman justicia, atrapadas en un ciclo interminable de dolor. Con el auge de los grupos de investigación paranormal en México, la casa de Aranberry fue uno de los sitios más visitados. Investigadores grabaron psicofonías en las que se escuchaban lamentos y palabras ininteligibles. Algunos reportaron cambios bruscos de temperatura en habitaciones específicas, especialmente en la parte superior de la casona. Fotografías tomadas en el interior mostraban figuras extrañas, manchas luminosas y rostros que no correspondían a nadie del grupo presente. Muchos salieron convencidos de que el lugar estaba cargado de una energía oscura, difícil de explicar con lógica. Pero no todos creen en lo paranormal. Existen explicaciones racionales para muchos de los fenómenos reportados. Los crujidos de la madera y el eco en las habitaciones vacías pueden confundirse con pasos. El viento que atraviesa ventanas rotas puede generar sonidos parecidos a lamentos. El moho, la humedad y la falta de ventilación provocan sensaciones físicas de mareo, opresión en el pecho y escalofríos. La sugestión juega un papel determinante. Entrar en un lugar conocido por su historia macabra hace que la mente perciba amenazas donde no las hay. Aún así, hay testimonios que van más allá de estas explicaciones, sucesos que, hasta hoy, siguen sin respuesta. La casa de Aranberry no solo vive en los rumores, también se ha convertido en parte de la cultura popular regiomontana. Aparece en programas de televisión, en libros de misterio y en recopilaciones de leyendas urbanas mexicanas. Para algunos, es un punto turístico oscuro. Para otros, es un lugar sagrado que debe ser respetado. Lo cierto es que cada generación retoma su historia y la transforma en relatos nuevos, manteniendo vivo el mito. La casa de Aranberry es más que una construcción antigua. Es un espejo del lado oscuro de la condición humana, un recordatorio de cómo la violencia puede marcar un espacio para siempre, dejando huellas que trascienden el tiempo. Quizá nunca sepamos con certeza si los fantasmas que rondan ahí son reales o si son producto de la memoria colectiva y el miedo. Lo que sí es cierto es que la mansión se ha ganado un lugar en la lista de los sitios más aterradores de México. Así que, si alguna vez caminas por la calle Aranberry y pasas frente a esa casa, no olvides mirar bien sus ventanas, porque puede que alguien o algo ya te esté observando desde adentro.